Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. La Real arrancó la temporada 1993-94 con dos refuerzos que regresaban al club tras algunos años fuera, Loren y Albistegui, para satisfacer así los deseos de John Toshack de aportar veteranía a un equipo muy joven y en visos de sufrir una nueva renovación generacional. Y el primero lo hacía como delantero, aunque acabó reconvertido otra vez en central con el paso de los meses después de un arranque de curso realmente complicado para Loren y de pasar por posiciones que hoy no se recuerdan tanto dentro de aquella reconversión. Loren salió del Burgos con el descenso del equipo a segunda y optó por regresar a casa. El día 1 de julio, la Real le presentó en Zubieta junto al Albistegui. El futbolista no habló aquel día de dónde iba a jugar. Toshack sí dio alguna pista más al día siguiente. De central le pasamos a delantero de un equipo subcampeón de Liga y Copa. Creo que aquel año hizo 10 goles. Es polivalente, explicó el galés. La pretemporada, desde luego, evidenció que Loren venía para ser el delantero que acompañara o diera descanso a Codro. Loren, de hecho, fue el autor del primer gol en Anoeta, en el partido de inauguración ante el Real Madrid que se jugó el 13 de agosto de aquel verano, en un partido en el que formó de inicio junto al bosnio. No pintaba nada mal el regreso de Loren a la Real, después de jugar en todos los partidos de la pretemporada y hacerlo además en ataque y en distintos esquemas. Pero con el comienzo de la temporada, la cosa cambió de manera casi radical. El primer partido oficial, una extraña eliminatoria de Copa que se jugó antes de que se arrancara la Liga, sí lo disputó en el once inicial, ante el Figueras y junto a Codro, sin marcar en ninguno de los dos, pero en el arranque de la competición de la regularidad, en el Camp Nou, Loren se quedó sin jugar y vio todo el partido desde el banquillo. Aquel día le restó opciones un cambio de esquema para fortalecer la defensa, que tampoco sirvió de mucho ante la exhibición de Romario, autor del hat-trick que puso el 3-0 definitivo en el marcador. Eso sí, con un sistema más ofensivo, el que usó Toshack para el debut oficial en Anoeta ante el Zaragoza, tampoco tuvo sitio. Luis Pérez parecía haberle cogido la delantera como segunda opción atacante del galés, y Loren seguía esperando. No estoy preocupado, voy a seguir trabajando para ser útil a la Real Sociedad. Mi objetivo es no quedarme en el banquillo en el próximo partido, dijo Loren después de jugar apenas 29 minutos ante el conjunto aragonés. Pero eso no sucedió. Pisó 40 minutos el Sadar ante Osasuna, 25 ante el Oviedo en Anoeta y 30 en el Calderón ante el Atlético, 23 en Tenerife y 53 más ante el Lleida de nuevo en casa. Solo la Copa le permitía la alegría de jugar de inicio y un partido completo. Lo hizo ante el Hércules en el Rico Pérez. Eso sí, sin ningún gol. Solo una participación en el 2-2 con el que la Real rescató un punto ante el Oviedo, con un rebote que se coló en la portería de Viti. Tampoco yo lo he visto claro. Codro ha tirado a puerta, me ha pegado a mí y ha entrado. Ha sido un gol bastante raro, he tenido bastante suerte, dijo el realista tras el encuentro. A Loren no se le veía cómodo en el campo. El 8 de octubre, el propio futbolista se refería a su situación. Entiendo que no juegue porque el entrenador ha hecho una apuesta por un once determinado y está consiguiendo buenos resultados. Tengo que esperar. Lo que no puedo contestar yo es para qué me han traído o por qué no juego, dijo, admitiendo que siempre ha sido un jugador que le cuesta coger la forma más que a otros. Además me falta la chispa que solo te dan los partidos. Toshack llamaba también a la tranquilidad. Le hemos fichado por 3 años y no por 3 meses, sentenció. Y entonces Toshack movió ficha. O mejor dicho, movió a Loren. En el partido de ida copero contra el Hércules, la actuación del equipo churiurdin fue muy floja. Loren arrancó el partido en punta junto a Codro, pero la Real llegó al descanso con un afortunado 1-1 con un gol en propia puerta precisamente tras un centro de Loren. Para evitar una derrota que se veía venir, el galés cambió radicalmente la fisonomía de su equipo y retrasó a Loren al centro del campo, al puesto de pivote. A pesar de que el experimento no le salió mal, cuando Loren volvió a jugar lo hizo de nuevo como delantero, ocupando el lugar de Codro en los 20 minutos finales en Tenerife y junto al bosnio en el once inicial ante el Lleida. El conjunto catalán se llevó de Anoeta una victoria, la primera de la temporada cuando la Liga ya alcanzaba la 10ª jornada y además con un resultado contundente, 1-3. Eso, por supuesto, hizo que Toshack marcara nuevos caminos de revolución en los que Loren encontró nuevos acomodos. En Mestalla, ante el Valencia, la Real sacó un buen empate a 0 con una actuación en bloque muy sólida. Loren formó aquel día en el centro del campo junto a Imaz y Guruceta. Por si la competencia de Luis Pérez en los puestos ofensivos no fuera suficiente, Toshack estaba empezando a darle minutos a un joven potrillo procedente del Sanse, de nombre Javi de Pedro, por lo que retrasarle era la mejor manera de aprovechar su valía. La labor de Imaz, Loren y Guruceta en el campo ha sido muy importante. El Valencia ha jugado como esperábamos y nosotros hemos sabido contenerles en esa zona durante todo el encuentro, explicó Toshack tras el partido.
En la vorágine de posiciones en las que vivía inmerso Loren, le faltaba el episodio más rocambolesco de la temporada, acabar de portero en el duelo copero ante el Sevilla en Anoeta. La expulsión de Alberto con todos los cambios ya realizados le llevó bajo palos de una manera circunstancial en un partido en el que ya parecía plenamente asentado como centrocampista. Y cuando parecía que ese sería el puesto definitivo de Loren, Toshack subió las apuestas en el día más insospechado, en la visita a Anoeta de un Real Madrid flamante campeón de la Supercopa tras superar al Barcelona. Loren ni siquiera entraba en las quinielas del 11 aquel día. Se esperaba un equipo con Albistegui y Alaba de centrales, con Larrañaga de libre, con Imaz, Océano y Alquiza en el centro del campo. Pero Toshack, cuanto disfrutaba el galés rompiendo los vaticinios de la prensa, decidió jugar sin libre, con 4 en el centro, sumando a Carlos Xavier a la tripleta mencionada y con Loren junto a Albistegui en el centro de la zaga. Nació central y seguramente morirá central. Le quedan muchos años para confirmar su categoría en ese puesto. Jugó un partido fantástico, decía Fernando Becerril en su crónica del partido para el Diario Vasco. Era una defensa nueva, pero hay que reconocer que Loren estuvo sensacional, dijo Toshack tras el encuentro, el último que disputó la Real en el año 1993 antes del parón navideño. El equipo churiurdín superó con solvencia al Madrid por 2-0, goles de Luis Pérez y Codro. Me encontré cómodo como central y jugué a gusto, confesó Loren, aunque también quedó como anécdota una peligrosa cesión a Alberto que puso en apuros al guardameta churiurdín. Mi intención era cederle al balón en condiciones. Cuando fui a golpearlo botó extrañamente y se lo envié de forma bastante comprometida. Menos mal que Alberto estuvo listo, explicó. Dio igual. Aquel día, ante el Real Madrid, Loren volvió a ser central. Y central fue hasta que tuvo que dejar la Real, ya siendo su capitán, al finalizar la temporada 2001-2002 y después de vestir la camiseta churiurdín en sus 2 etapas, en un total de 411 ocasiones.